Hola Ariani, bienvenida y bueno, quería felicitarte primero que nada por ese gran logro y bueno, quería preguntarte qué se siente estar así más cerquita del éxito. Hola Angie. Bueno, me siento primero aliviada de ya poder pasar la prueba y es así, es como un paso más. Obviamente todavía queda un poco más de camino y me toca estudiar más, pero ya el hecho de poder pasar la primera fase, por así decirlo, y ya poder aplicar para trabajos como médico, pues me tiene muy entusiasmada. Sí, muy bien. Bueno, tú aprobaste hace 2 días el examen C1 médico, que bueno, aquí en Alemania se llama Fachsprachenprüfung, ¿no? Sería en alemán, FSP. Cuéntanos, ¿dónde hiciste el examen? En Hannover. Como vivo en Niedersachsen, entonces me toca la capital del estado, que es Hannover. Ok, bueno, ahora me gustaría que nos contaras qué te pareció el examen en cuanto a pues el nivel de dificultad, lo que te preguntaron y al principio del examen si te hicieron alguna pregunta para romper el hielo, en qué sentido iba eso. Sí, al principio el examen es con tres jurados. Entonces te citan, a mí me citaron a las 9 de la mañana y me dieron la recomendación de llegar aproximadamente media hora antes, porque ahorita no sé si es normalmente que tienen que hacer eso, pero ahorita con el corona tienes que llenar una aplicación, un formulario, tienes que aceptar los términos, los datos, todo. Ujú. Y luego te dejan esperando en una sala de espera y te llaman. Cuando entras, están los jurados y ellos se presentan y esperan que tú también des una pequeña introducción de quién eres, dónde estudiaste, qué tipo de experiencias has tenido, dónde has trabajado. Y luego si te explican cómo, nuevamente te explican cómo está dividido el examen. Ujú. Y luego te preguntan si ya estás lista para empezar. Te dan una hoja blanca y a un lado tienes el ejemplo de la historia clínica. Entonces ahí eso es una gran ayuda porque si se te olvida alguna pregunta puedes ver social anamnesis, por ejemplo, o medicamenten, alergien, y tú te puedes ir guiando también por esa hoja de la historia clínica que ellos te dan en el examen. Yo no sé si siempre son así, pero mis jueces fueron muy amables, me ayudaron mucho. El problema ahorita con todo esto del corona es que teníamos que guardar una distancia de seguridad y a Ujú. veces eso dificulta el entendimiento. Ujú. Incluso teníamos que tener una ventana abierta y claro, con el ruido de afuera tienes que estar muy concentrada en escuchar bien lo que te está diciendo el médico cuando es la parte de la anamnesis. Ujú. Luego que pasan, ellos realmente te dan 15 minutos para hacer tu anamnesis completa y luego son 5 minutos en el cual el paciente, entre comillas, porque lo que es un médico haciendo el rol de paciente, esa persona te hace preguntas en cuanto a qué es lo que tengo, eh, me voy a quedar aquí en el hospital o cuáles son los próximos pasos que se tienen que hacer en mi caso Ujú. y uno tiene que explicar lo mejor que uno, sí, lo mejor posible al paciente, qué es lo que se tiene que hacer. Luego de que termina esa fase, te pasan a otro cuarto donde tienes que escribir la historia clínica y te ponen un cronómetro. Te, te Ujú. sientan, te dan un bolígrafo y bueno, empieza la cuenta regresiva de los 20 minutos para que expliques todo en la historia. Luego tienes 5 minutos aproximadamente para escribir los síntomas más importantes o para tú organizar el caso clínico y poder presentárselo al médico con el cual vas a hacer la Arztgespräch. Ujú. Y pero realmente la presentación del caso no fue, ellos no estaban esperando a que uno presentara todo el caso porque ya habían leído la historia clínica. Y Ujú. esa fase sí es más como preguntarte,
acerca de los antecedentes de la persona. Por lo menos en mi caso, la paciente tenía hipotiroidismo y me preguntaron cuál es la principal causa de hipotiroidismo, en qué consiste esta enfermedad. Me preguntaron hasta un poco de la fisiopatología, Ujú. y de los medicamentos, y después sí te hacen preguntas específicas acerca del caso, es decir, eh, qué se puede hacer con esta paciente, por qué ese es tu diagnóstico, cuáles son los diagnósticos diferenciales, y también te van diciendo si tienes algún error en la historia clínica, te preguntan por qué escribiste esto. Ok. O sí, porque a ellos lo que les interesa es saber si puedes fundamentar lo que escribiste o tus conocimientos y si Ujú. puedes defender tu diagnóstico. Sí, claro, esto es más que todo para, sí, ver la parte de conversación, ¿no? Porque claro que es importante que tú le sepas explicar a un paciente también, un poco más allá de la enfermedad. Sin embargo, o sea, te preguntaron gran parte de conocimientos. Yo estoy segura que aunque no hubieras respondido todas las preguntas, si tú te sabes defender y sabes Sí. entender y tienes un poco de vocabulario, eso es lo que más que todo lo que ellos querían ver, igual es un examen aprobado. En mi caso fue muy, muy parecido. Ok, entonces me estás contando que tu paciente tenía hipotiroidismo, ¿no? Sí, pero como antecedente, como Vorerkrankung. Ah, ok. ¿Y la enfermedad? No, era un caso de una tuberculosis. Ok. Una paciente que acude por tener 2 meses con tos y Ujú. hace 2 días con hemoptisis. Ok. Entonces, además de eso, tenía inapetencia, pérdida de peso, sudoración nocturna, sudoración nocturna, sí, ¿Y, y episodios subfebriles vespertinos. ok, ¿y tenían el antecedente algo llamativo? ¿En los No, antecedentes en los alguna? antecedentes, no daba principalmente para una tuberculosis, pero lo único, yo pregunté si la paciente era fumadora y no era fumadora, porque también estaba pensando en un cáncer de pulmón. Ujú. No tenía antecedentes de ser fumadora. La mamá sí tenía antecedentes de carcinoma de mama. Mm, está bien. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales que pensé también fue un carcinoma de mama con metástasis a pulmón, Ok. que Estuvo en el también se podría. no se comentó algo sobre si había tenido, si había nacido en otro país o si había vivido varios años en otro país, no estuvo allí en el caso. No, yo lo pregunté, sí lo Ah, pregunté, muy bien. sí lo pregunté y me dijeron que no. Ujú. También pregunté si había viajado a algún sitio y sí dijo que había viajado en noviembre a Creta, pero nada muy específico. Ok. Y sí, o sea, en general creo que eso también me ayudó el hecho de que hice todas las preguntas en Ah, cuanto a la anamnesis, todas las preguntas pertinentes. excelente, muy bien. Bien, Ariani, bueno, felicidades, felicidades por ese éxito, la verdad que te lo mereces porque te has esforzado mucho, has trabajado mucho para llegar allí. Y bueno, tú eres venezolana, ¿no? Quieres hacer pediatría y bueno, yo quiero que nos cuentes un poquito cuándo llegaste a Alemania, o sea, cuándo te decidiste a emprender todo este camino y bueno, cuéntanos cómo te ha ido, cómo ha sido el proceso aquí en Alemania. Okay. Yo me vine hace 2 años y medio aproximadamente. Terminé mis estudios de medicina en el 2017, en diciembre del 2017, y hice 4 años de rural. Y 4 años, 4 meses, perdón, 4 meses de rural. Ujú, Y después, claro, con la situación política del país, pues decidí emigrar como muchos. ujú. Y una amiga me había comentado de que ella se venía para Alemania como au pair.
Y yo hice lo mismo, apliqué, conseguí una familia y por un año trabajé como au pair acá, que me ayudó muchísimo con el idioma, sobre todo a entenderlo, a medio hablarlo, porque en un año es muy difícil como realmente sentirte cómoda al hablar. Después de ese año, porque la visa solo puede ser por un año y no se puede alargar más, apliqué para hacer una Ausbildung de Altenpflegerin, que es lo que estoy haciendo hasta el momento. Ajá, eso sería como, es como enfermera, ¿no? Enfermería Sí, Altenpflege. sí, ahorita ya no existe Altenpflege, o sea, no existe enfermería solo para ancianos, sino que ya lo unieron, es general. Ujú. Pero yo como empecé en el 2019, pues me quedo como enfermera de ancianos, o como enfermería de ancianos. Ujú. Y eso también me ayudó muchísimo, o me ha ayudado muchísimo, sobre todo al hablarlos, y también en el colegio vemos enfermedades y me ayuda con el Umgangssprache, Ujú. porque aprendemos también los dos términos de de las enfermedades, por ejemplo, pancreatitis y Bauchspeicheldrüsenentzündung, y Y cosas además así. has podido hablar con los abuelitos mucho. Sí, Sí, Umgangssprache sería como el lenguaje coloquial, ¿no? O sea, está el el lenguaje formal coloquial. y el lenguaje coloquial, que yo creo que realmente el lenguaje formal, el lenguaje médico, es para nosotros más fácil, pero como hablar como la gente sencilla, ¿no? Que no son médicos, es un poquito más difícil porque es vocabulario nuevo. Sí, que es realmente lo que uno tiene que aprender porque muchas palabras en medicina Ujú. se pueden traducir al alemán. Es decir, uno puede decir diagnosticar y entonces es diagnostizieren y el médico te entiende. Y muchas palabras vienen del latín, ¿no? La parte médica. Sí, muchas palabras vienen del latín. Pero ya cuando hablas con el paciente no puedes hacer eso porque no utilizan ese tipo de vocabulario. Exactamente. Ok, entonces te viniste a Alemania, trabajaste como au pair, después como enfermera y bueno, ya empezaste a preparar tus exámenes el año pasado. Sí. Bien, entonces cuéntame, volviendo al examen, ¿qué fue lo más difícil que te pareció en el examen? Y bueno, así, sí, ¿qué fue lo más difícil y qué le recomendarías a los compañeros que se están preparando? Ok, para mí la parte más difícil de la anamnesis fue hablar con el paciente, es decir, uno tiene que tener muy claro, eh, explicar bien las cosas lo más detallado posible y lo más simple posible para el paciente. Ujú. Incluso lo bueno es que mis jurados al final, antes de decirme si había aprobado o no, te dan recomendaciones y eso fue lo que me dijeron, como que al momento de explicarle al paciente qué es lo que tienes que ser más estructurado. Porque claro, uno hace las preguntas y vas más o menos simultáneamente haciéndote una idea de lo que puede tener la paciente. Sí, Y ya cuando llega el momento de explicarle qué es lo que vas a hacer con ella, te tienes que acordar de todo prácticamente. sí. Entonces, claro, explicar las cosas que ella no entiende detalladamente, Ujú. pero tampoco decirlo todo a la vez. Es decir, creo que lo que puede tener es esto, Ujú. y ahora lo que debería pasar con usted es que se quede en el hospital por unos cuantos días para que podamos realizar el diagnóstico necesario. Entonces, si ella te pregunta qué tipo de pruebas diagnósticas, entonces así decirle como las más puntuales. Sí, exacto. Tienes como que, a ver, adentrarte en la enfermedad, pero tampoco le puedes decir mucho porque tampoco está segura la enfermedad, ¿no? Es solamente una Sí, sospecha. Entonces, sí, ese sí, punto hay que manejarlo incluso con mucho cuidado, ¿no? Sobre todo cuando estás pensando en tuberculosis, en cáncer, en esas cosas, hay que decírselo como con mucho cuidadito cuál va a ser el nuevo enfoque para el paciente. sí. Y Bien. creo que ayuda mucho también prepararse simultáneamente para la Kenntnisprüfung, porque claro, mientras más sepas acerca del manejo de una enfermedad, pues mejor vas a poder explicarte y no solo eso, sino que también te vas a sentir más segura en la parte de defender el caso con otro médico, porque como te dije, en esa parte fue prácticamente preguntas médicas.
Sí, fue preguntas de conocimientos, ¿no? Sí, Exactamente. de conocimientos, que al final ellos no están evaluando si lo que dices está bien o está mal, pero Ujú. si no tienes idea de qué es lo que puede causar una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, entonces ¿cómo te quedas en blanco? Exactamente, sobre todo para tener vocabulario, para poder debatir, ¿no? En este caso, porque seguramente, ay, porque, o sea, en mi caso me preguntaban, ¿no? ¿Y por qué no este diagnóstico sino otro? Entonces, claro, tienes que saber debatir. Sí, Exactamente, sí, bueno, también cuando tienes un poco de conocimiento sobre, pues, de las enfermedades cuando lo has refrescado, sobre todo, sí, ¿no? eso, Que refrescarlo. puedes también enfocar mejor las preguntas en la anamnesis y llegar Sí, mejor a tu diagnóstico, incluso hacer un diagnóstico diferencial allí más efectivo. sí. Bien, excelente. Bueno, entonces cuéntanos cuáles son tus planes ahora, ¿ok? Porque bueno, ya tuviste una probadita del éxito, pero todavía falta un Sí, poco todavía. más. Ajá, exacto, pues qué es lo que viene y bueno, y cómo te preparas bueno, y también me gustaría que me contaras qué es la opinión de tu familia, cómo se siente tu familia, porque ellos siempre nos arropan y el éxito no es de uno, pues es de todas las personas pues, que están alrededor, ¿no? Cuéntanos. Bueno, primero, ahorita mis próximos pasos va a ser pues llenar aplicaciones, mandar aplicaciones a hospitales, a clínicas, en las cercanías, no solo donde estoy viviendo, sino puedo aplicar para todo el estado. Entonces, Ujú, ver dónde pueda conseguir una plaza de trabajo. Y ujú. en eso es lo que me voy a enfocar ahorita, hasta que ya cuando tenga un contrato, pues simultáneamente me gustaría también empezar a estudiar un poco para la Kennisprüfung, a pesar de que no tenga todavía fecha. Ujú. Pero sí, primero encontrar un trabajo como médico y luego seguir estudiando para la Kennisprüfung. Y mi familia, bueno, a mi mamá fue la primera a la que llamé y súper emocionados todos. Estoy muy agradecida porque es como tú dices, el éxito no es solo de uno, sino que uno tiene muchísimas personas que lo apoyan y que se alegran contigo también con tus éxitos y bueno, creo que sin ellos no hubiese podido lograr esto. Qué bien. Sí, yo me estoy acordando de cuando me tocó a mí y si yo le avisé a mis padres empezaron a llorar y o sea, fue una sensación así increíble, ¿no? Casi que si te volvieras a graduar de médico. Una cosa Sí, así. sí, es que es así, así me sentí. Yo estaba llorando, mi mamá estaba llorando todo. Fue de verdad una emoción muy grande. Increíble, qué bien, qué bien. Bueno, entonces te deseamos entonces que sigan los éxitos. Nosotros te vamos a acompañar pues en todo el proceso y bueno, encantados. Los profesores están súper felices también de pues todos los éxitos que ya has cosechado y bueno, vamos por más. Sí, gracias, Muchas Angie. gracias. No, gracias a ti por darnos este tiempo y bueno, que tengas un hermoso día. Gracias, igual. Chao. Chao.